Bueno, bienvenidos a este espacio de psicoanálisis y creación. Vamos a esperar un momentico a que se vayan sumando. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, esperemos un segundito y arrancamos, ¿te parece? Dale, listo. Quedo atenta. Gracias. Bueno, este encuentro igual va a quedar grabado para aquellos participantes que no pudieron asistir y para ustedes también. Si desean, se los compartimos por si quieren volver a ver el encuentro y bueno. Paola, el anterior encuentro también no lo puede compartir, por lo menos a mí me gustaría volverlo a escuchar. Sí, sí, Vale. yo te envié, me parece que te envié el link por WhatsApp. De todas maneras, se lo vuelvo a enviar. Dale, listo, gracias. A ver qué pasó. ¿Tienes alguna pregunta del encuentro anterior, como para irla anotando por acá? ¿Hablas conmigo? Sí, sí, hablo contigo por Bueno, si déjame te reviso mis duda. apuntes y ya Ok, te comento, ¿vale? ok, perfecto. Vale, gracias. Parece ser que algunas personas tienen problemas para conectarse a Zoom, pero bueno, ya lo estamos resolviendo.
Bueno, por acá ya ingresó Luis. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de los sueños y el proceso creativo. Veníamos trabajando en el primer encuentro poesía y fantasía, hoy los sueños y el proceso creativo. Y en el tercer encuentro vamos a estar hablando los dos sobre los síntomas, o sobre el síntoma y la obra de arte. Hola, Es un segundito más, hola Luis, esperemos un segundito más y ya, para que arranquemos. ¿se escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, perfecto. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Dame- Paola, Sí, dime. me estabas preguntando que si tenía alguna pregunta y me surgió una inquietud en estos momentos con relación a la poesía eh, en el mundo de los niños. ¿Cómo podría uno, digamos, de algún modo poder hacer uso de ese recurso de la poesía? Porque pues generalmente casi siempre estamos los adultos como inmersos en ese mundo, ¿no? Pero desde el mundo infantil, hay cómo podría uno, digamos, anclarlos a habitar ese mundo desde el mundo de la poesía, pero con los niños. Pero ¿a qué te refieres? ¿Como introducir a los niños al mundo de la poesía? O, no sé si comprendí muy bien la pregunta. Me refiero es como a trabajar con los niños desde el mundo de la poesía. Ujú. Sí, porque lo que Freud nos decía en el texto, ¿no? Del creador literario del fantaseo de 1907, que estuvimos viendo en el encuentro anterior, él recurría a los niños como para hablar, bueno, ¿acaso podríamos decir que todo niño que juega se comporta como un poeta, ¿no? Ellos de por sí ya vienen siendo como poetas, filósofos, ¿no? Siempre está el asombro, la curiosidad por parte de ellos. Y bueno, eso sería algo que tendría que trabajar más bien el adulto, ¿no? Que va perdiendo esa capacidad de asombro con el tiempo. Eh, yo creo que con los niños, pues en ese sentido, no, pues la verdad no sé cómo se podría hacer, porque de entrada ya serían poetas, ¿no? En este sentido. Yo no sé qué piensa Luis. Luis, ¿qué piensa al respecto? Ya. Sí, sí, sí. Si se escucha mal me avisan, ¿eh? No, no, pensaba algo parecido a lo que decía. Bueno, en principio me voy a presentar. Mucho gusto, Nancy. No pude estar el encuentro pasado. Mi nombre es Luis, soy psicólogo, psicoanalista argentina, Buenos Aires. Así que, bueno, muchas gracias por sumarte a esta propuesta que craneamos con Paola. Donde justamente uno de los títulos que habíamos pensado era poesía y psicoanálisis, después nos definimos por poesía y creación, por psicoanálisis y creación, perdón. Con respecto a esa pregunta, pienso algo bastante parecido, ¿no? Como que los chicos, no sé si son poetas, pero ya están en la poesía, digamos, del lenguaje, ¿no? Desde el laleo, desde el juego de palabras, ¿no? Como recuerdo algo que me contaba un amigo, que le pregunta a su hijo, ¿querés churrasco o pati? Al nene de 4 o 5 años. Y el nene le contesta, quiero chupati. Eso es poesía, digamos. O sea, hace una condensación, diría Freud, tomando las leyes del inconsciente, hace una metáfora, ¿no? Quiere un chupati, ¿no? Se inventa algo, no existe el chupati. ¿Qué sería el chupati? Digamos, sería un churrasco de pati, no sé. O sea, eh, es decir, los niños, casi como el poeta y en algún punto también el psicótico, están bastante como por fuera del sentido común que en el que estamos los adultos neuróticos, que somos, tanto para Freud como para Lacan, bastante débiles mentales en este sentido, ¿no? Pues somos bastante débiles mentales, porque estamos como muy en eso del sentido común, muy en eso de lo coherente, de lo racional, de lo razonable, de lo que no se salga del esquema, de lo que no se salga de la estructura. En cambio, tanto el niño, el artista, en sentido amplio, como en alguna medida el psicótico, sobre todo cuando no está tan mortificado, ¿no? Por los fenómenos elementales,
están como por fuera, digamos, ¿no? Del sentido, de lo imaginario, ¿no? Porque no sé, algo estuve viendo en el encuentro anterior, pero tu profesión, Nancy, ¿cuál es? ¿Vos sos artista plástica, psicoanalista? No me acuerdo de ese detalle. ¿Me repites? ¿A qué te Luis? dedicas? ¿Cuál es tu profesión, tu oficio, digamos? Para Bueno, también tener una idea, digamos, de la complejidad de los conceptos y esa cuestión de no ser tan, quizá tan complejo con el tema de los términos psicoanalíticos que usemos. bueno, mi profesión es soy psicóloga. Ah, En algún momento de mi carrera, alguna docente que tuvimos de psicoanálisis nos introdujo en el mundo del psicoanálisis y desde ahí, digamos que siempre nos ha alado el psicoanálisis muchísimo, pero me ha interesado porque hace poco escuchaba a Gustavo Lapatolsky, creo que es que se llama él, y mira. él hacía, nos explicaba unos talleres que dio, el taller del mago, el taller de la palabra, que me pareció muy lindo. Yo estoy en un colegio, estoy en un colegio de niños, soy la psicóloga de este colegio. Me interesa mucho el arte porque es como ese mundo mágico de que no es tan intrusivo en el mundo de los niños, sino que forma como parte del mundo del niño y puede entrar uno más cómodamente a ese mundo de ellos. Exactamente, sí. Y El bueno, juego, pues sí, el juego. la Y la fantasía, la moda, imaginación. y la moda que ha sido como una de mis pasiones. Creo que mi tesis, por ejemplo, fue sobre el vestido Ah, y siempre me ha parecido una invención muy valiosa para el ser humano, el vestido, el una vestido. invención para estar y habitar el mundo. Habría que hacer un psicoanálisis de la ropa. Sí, enfocado en el vestuario. Me Sí, gusta. Bueno. En la perversión, ¿no? Aparece esto del vestuario, ¿no? Claramente, ¿no? Qué sé sí, yo. Claro, en la perversión aparecen los fetiches, bueno, cierta vestimenta, ¿no? A ver, en general en Sí, la sexualidad humana, tanto a nivel del goce como del deseo, se pone muy en juego esto de la ropa, del vestuario, la escena, decimos los psicoanalistas, el escenario, ¿no? Como la puesta en escena, ¿no? Pero bueno, en la perversión creo que adquiere un punto bastante, digamos, como elevado, ¿no? El énfasis puesto en esto de la vestimenta, ¿no? Qué sé yo, pienses en el sadomasoquismo, digamos, ¿no? Pero bueno, no es el tema de esta charla, no es el tema sí. de esta conversación. La idea de este segundo encuentro, como decía Paola, es abordar el proceso creativo y los sueños. Eso no implica que no abordemos cuestiones del encuentro anterior y del encuentro a nivel general, del ciclo a nivel general, que es psicoanálisis y creación, ¿no? ¿Por qué esta relación? Bueno, ¿qué puede aportar el psicoanálisis a la creación? ¿Qué puede aportar la creación al psicoanálisis? Durante mucho tiempo se planteó esta idea de aplicar el psicoanálisis al arte. Lacan fue muy crítico con esa idea, él consideraba que en realidad habría que aplicar el arte al psicoanálisis, que lo que hace avanzar al psicoanálisis es el arte, o sea, y no al revés, no esto de ir con el psicoanálisis como si fuese un corpus consistente y completo con el cual, digamos, interpretar los fenómenos culturales, artísticos, en cierta medida como con la idea de confirmar lo que la teoría ya sabe, ¿no? Sino justamente al revés, ¿no? Ir en búsqueda del no saber, no de lo que se sabe, sino de lo que no se sabe, digamos, ¿no? En este sentido quería leer algunas cositas de un libro de José Milmañene que se llama Arte y Psicoanálisis. Es un libro que no es verdaderamente muy actual, pero en cuanto a su edición, quiero decir, pero lo que plantea el autor sí es muy actual.
Voy a leer apenitas para empezar este segundo encuentro algunas cositas que me parecen que son interesantes, que están en relación a esto que acabo de mencionar. Y me pueden interrumpir en cualquier momento. Paola, si me querés interrumpir, o Nancy, si querés hacer alguna pregunta, no te reprimas. Debo precisar Luis, qué pena, ¿me repites el nombre del libro? Arte y Psicoanálisis, de José Milmañene. Quizá se pueda conseguir. No sé dónde estás vos, Nancy. ¿En qué país? Ya. Sí. En Colombia, sí. A ver, De todas maneras, acuérdense que esta charla va a quedar grabada, por si se escapa algún detallito o así, de todas maneras ya la van a poder ver completa. perfecto. Así que ojo con los lapsus. Debo precisar que no se trata de construir un psicoanálisis aplicado, en el sentido de aplicar un saber preexistente sobre una producción artística dada para confirmar lo que ya se sabía desde antes, sin ganancia de ninguna de conocimiento. Júbilo de un saber por fin reencontrado, sin sorpresas ni perplejidades. Por el contrario, se trata de entrelazar y fecundar los discursos entre sí para producir nuevas significaciones, preservando obviamente la especificidad y singularidad de cada práctica, es decir, del arte y del psicoanálisis. Se genera así en la intersección misma del campo artístico con la teoría psicoanalítica un efecto de diferencia, resto o plus, que puede originar una renovada circulación de significantes, con una inédita formulación estilística y alguna ganancia en el saber. No debe soslayarse a sí mismo que el sujeto que se sitúa ante un fenómeno artístico se halla en transferencia con el texto o la obra. Bueno, tampoco voy a leer tanto, porque si no se perdería un poco el espíritu dialógico, conversacional del encuentro, no es la idea, pero bueno, ahí José Milmañene lo que plantea es lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? No se trata de aplicar el psicoanálisis al arte, sino de, en todo caso, como decía Lacan, retomando a Freud, porque es Freud el que dice que el poeta no lleva la delantera, a los psicoanalistas, en todo caso se trataría de aplicar el arte al psicoanálisis, a ver qué nos puede enseñar el arte a los psicoanalistas, ¿no? Y de hecho nos enseña. Aprendemos los psicoanalistas de otras disciplinas. Aprendemos de la filosofía, aprendemos de las matemáticas, aprendemos de la antropología, aprendemos de la política, aprendemos de la religión, pero del arte aprendemos bastante, aprendemos mucho del arte. Yo creo que es uno de los campos de los cuales más aprendemos los psicoanalistas. Es mi opinión personal, ¿no? Eso está claro. Pero me parece que tienen muchos puntos en común el arte y el psicoanálisis, o la poesía en sentido amplio, ¿no? Cuando hablamos de poesía en sentido amplio nos referimos al poeta, ¿no? A la subjetividad creadora, así la llama Lacan, ¿no? A la subjetividad creadora, ¿no? Bueno, vos establecías, Nancy, algo interesante respecto de cómo laburar con niños. Vos trabajás en lo que acá en Argentina llamamos el gabinete psicológico, el equipo de orientación escolar, ¿no? Trabajás en una institución educativa con infancias. Bueno, ¿por qué será, no? Podemos establecer ese interrogante, ¿no? Que con los niños es más fácil conectar a través del juego, a través de lo lúdico, a través de la imaginación. Inclusive en el consultorio, ¿no? Para los que atendemos niños o hemos atendido niños, o sea, también, digamos, el laburo del psicoanalista no es el mismo que con el adulto, ¿no? No es que echamos al pequeño al diván y le pedimos que asocie libremente, sino que el trabajo justamente va más por esto de la hora de juego, ¿no? O sea, es un laburo distinto. Sí, Pau, ¿querés decir algo? Sí, sí, quería hacer un breve comentario, pues como a propósito de la pregunta de Nancy, que no le respondí mucho porque no había comprendido bien como a qué se refería, pero les quería contar pues que yo estuve trabajando mucho tiempo con niños también en el ámbito educativo y a nivel personalizado en
aprendizaje del juego y la música, justamente. Entonces, ¿yo qué hacía? Básicamente en el lenguaje del niño, partiendo de su motivación, ¿no? Porque es muy diferente cuando el niño se acerca al conocimiento por obligación, cuando le obligamos a leer un libro, a cuando usamos la herramienta del juego, ¿no? Para facilitarle el aprendizaje de una manera lúdica, de una manera divertida, ¿verdad? Que no sea algo impuesto, que no sea algo tedioso. Entonces, básicamente sería como en el lenguaje del niño, o sea, como que nosotros intervenimos más desde el lenguaje del niño, ¿no? Y partiendo de sus preguntas, de su curiosidad. Sí, Y bueno, básicamente este comentario lo quería hacer, que me parece pues como muy lindo, como el aprendizaje a través del juego y la música. sí, sí, sí. Bueno, no nos olvidemos que el niño está en proceso de constitución subjetiva, con lo cual hay ciertos diques, hay ciertas barreras, hay ciertas defensas intrapsíquicas que todavía no se establecieron, eso le da una cierta libertad, vamos a decir. Freud decía, el superyo es el heredero del complejo de Edipo, ¿no? Y considera que el niño no es inmoral, sino que es amoral, todavía no tiene instalado el ideal del yo, es premoral, llega a decir Freud, ¿no? Porque todavía no tiene instalado el implante, el super yo. O sea, y eso le da una maleabilidad, digamos, ¿no? Justamente, en palabras ultra sencillas, no se reprime tanto como el adulto, digamos, ¿no? En el que el adulto es más esto de lo hago, no lo hago, pero más, ¿no? Como esta cosa que yo califiqué de debilidad mental. Pero bueno, en el adulto, si bien ya no es un niño, si bien ya el adulto es el sujeto que por definición no está en la infancia, pero eso no significa que no esté en lo infantil, porque de hecho para Freud la neurosis es infantil. O sea que no todo está perdido, digamos, ¿no? Eh, Hay un núcleo, hay algo que queda en el adulto, un resto, un residuo de esa etapa que es la infancia, ¿no? Que bueno, puede operar de una manera o puede operar de otra dependiendo de qué haga el sujeto con eso, ¿no? Es decir, vamos a decir que en el adulto hay en potencia, ¿no? Una fuerza, que es ese deseo indestructible del que nos habla Freud, que puede de alguna manera contribuir a crear cosas maravillosas o a hacer mierda todo, digamos, ¿no? Porque ya se trata del deseo en su faz, vamos a decir, de pulsión de vida, si la queremos llamar de alguna manera, pero también tenemos la pulsión de muerte, o esto que Paola en el encuentro anterior llamaba el goce, ¿no? El más allá del principio del placer, ¿no? O sea, eso también tiene que ver con lo infantil, tiene que ver con esa sexualidad perversa y polimorfa de la infancia, que produce fijaciones, que produce el eterno retorno de lo mismo, la compulsión a la repetición, y justamente es en relación a esto que nosotros consideramos que el arte es un recurso para hacer algo con lo que llamamos el goce que mejor no. El arte para nosotros desde el psicoanálisis es una manera de intervenir, de puntuar, de hacer una escansión, de hacer un corte, de introducir algo sublimatorio, algo que permita aplazar, posponer, diferir la satisfacción inmediata a la que apunta la pulsión, ¿no? Porque la pulsión es un circuito, ¿no? Que todo el tiempo busca más o menos lo mismo, ¿no? Como el consumo, ¿no? Este fenómeno tan contemporáneo del consumo, que es consumir y consumir y consumir y consumir, que llega un punto, digamos, que el consumidor queda consumido, queda él en posición de objeto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el deseo para los psicoanalistas es lo que viene a introducir ahí como un punto de capitón, ¿no? Un límite, ¿no? En la medida en que introduce un cierto desvío en relación al circuito pulsional, introduce un desvío, ¿no? Y bueno, el arte consideramos que es un destino pulsional
mucho menos mortífero para el sujeto que lo que se considera el síntoma, lo que nosotros llamamos el síntoma, que igual esto lo vamos a ver más en el tercer encuentro, ¿no? No me quiero adelantar tampoco. Esta diferencia entre la obra de arte y el síntoma, ¿no? Estaba buscando una definición que me parece que está buena, que la podemos dejar ahí para pensar más adelante cómo la relacionamos. Pero bueno, no la estaría encontrando. Me costó un poco entrar a la reunión, la verdad que no uso mucho Zoom, suelo usar más el Meet. Les pido disculpas por la demora. Me pedí una clave, no sé, poco más me pedía el signo del horóscopo, de qué equipo de fútbol soy, como demasiadas complicaciones. Pero bueno, acá estamos y por suerte esta plataforma nos permite grabar, con lo cual después vamos a tener la posibilidad de repasar algunas de las cosas que se conversaron hoy, también para plantear preguntas la semana que viene cuando hagamos el último encuentro. Bueno, no importa. No estaría encontrando la definición que estaba buscando. Ah, acá está. Acá está. Eh, Según Wordsworth, dice Carrit en Introducción a la Estética, la poesía es emoción recordada en sosiego. Esta definición me pareció interesante, ¿no? O sea, como que el artista recuerda en sosiego, una vez que ya pasó el terremoto, vamos a decir, recuerda la emoción y trata de plasmarla en algo novedoso en búsqueda de la identificación del espectador con la obra, ¿no? Con lo que el artista está proponiendo, ¿no? O sea, esa me pareció una definición interesante para pensar la cuestión artística, ¿no? Esto de una emoción recordada en sosiego que apunta a una identificación del interlocutor, que el interlocutor se pueda identificar con lo que el artista está proponiendo como mensaje. Con esto, Luis, discúlpame un segundito, quería agregar algo. Sí, no, por favor. Nació, Juan David nació también en el libro, este libro también muy recomendado, que se llama Arte y Psicoanálisis. Sí. De acuerdo con lo que estás diciendo, Nacio también nos dice, creación significa ante todo emoción, no la Bueno, emoción provocada por la creación, sino la emoción que es fuente de creación, capaz de hacer surgir lo que todavía no existe, ¿no? De alguna bueno, manera, él hace énfasis también en que uno de los aspectos de la sublimación es que, bueno, pues por un lado uno debe encontrar una satisfacción allí en aquello que se hace, pero al mismo tiempo a nivel de la transmisión también, que se transmite y que el espectador logre de alguna manera identificarse con esta obra también, ¿no? Y obtener una ganancia de placer, aunque más limitada que el artista, pero también encuentra una ganancia de placer. Entonces, nada, quería subrayar eso también que dice Nacio de la creación como emoción. sí, 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 sí. Exactamente, tiene que estar en juego algo de la emoción. Si no, o sea, yo me tengo que emocionar cuando escucho una poesía, cuando veo o mejor dicho, cuando me emociono es cuando eso es logrado, digamos, ¿no? Cuando produce un efecto sujeto, cuando eso es algo logrado. Y también me parece interesante subrayar esto del plus de goce, ¿no? Que hay un plus de goce, ¿no? Es como el chiste, ¿no? Y ahí nos metemos un poco en cómo funciona el inconsciente, ¿no? O sea, hubiese sido igual de gracioso que el hijo de mi amigo diga, quiero churrasco y quiero patty. No hubiese producido ningún efecto eso. En cambio, cuando el niño, desde su inocencia, dice, quiero chupati, y ahí se produce el efecto hilarante del adulto que sanciona como ocurrencia, como chiste, lo que para el niño fue, digamos, algo totalmente espontáneo. Ahí se produce un plus, ahí se produce una ganancia, se produce un plus de sentido, en primer lugar, y un plus de goce también. Hay una prima de placer ahí, hay un exceso, digamos, ¿no?
que esto me parece que es importante, ¿no? Porque el arte juega mucho con esto, digamos, ¿no? Y en eso se parece mucho al inconsciente, porque el inconsciente también, en tanto saber hacer con la lengua, como va a decir Lacan en el seminario 23, si no me equivoco, o 20, ¿no? En el seminario 20, el inconsciente como un saber hacer con la lengua, ¿no? O sea, ahí apunta como una cierta inteligencia el inconsciente, digamos, ¿no? Que no son las capacidades cognitivas del yo, que no es el coeficiente intelectual, esto que la psicología cognitiva está todo el tiempo machacando, ¿no? También un poco la psicopedagogía y actualmente las neurociencias, ¿no? Están todo el tiempo con el cerebro, todo el tiempo con el coeficiente intelectual, todo el tiempo con los procesos cognitivos, bla, 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 pero de alguna u otra manera nosotros decimos forcluyen la subjetividad, ¿no? O sea, dejan de lado la singularidad, dejan de lado al sujeto de la palabra, al sujeto del lenguaje, al sujeto del síntoma, de los sueños, de los lapsus, de los actos fallidos. O sea, dejan de lado el sujeto del inconsciente. En un libro que se llama Arte, Psicoanálisis y Salud Mental, que es una compilación de varios autores, yo estuve rescatando algunas ideas que me parecen interesantes también, metiéndonos en esto del proceso creativo, ¿no? Teresa Calisti, perdón, en Introducción al Proceso Creador, dentro de este libro, que se llama Arte, Psicoanálisis y Salud Mental, dice, la palabra crear deriva del latín creare, y de criar, lo cual significa que una cosa empieza a existir donde no estaba. La creatividad es que no es exactamente la creación, habría que hacer una diferencia, pero bueno, acá habla de la creatividad también, es la facultad de encontrar nuevas combinaciones y sistemas originales partiendo de la información ya conocida. Existen diferencias entre los conceptos de creatividad y creación. Esta última es el producto, la obra, y la creatividad es un concepto más amplio. El móvil de la creación, como recién decíamos, es la expresión de sentimientos. Recién hablábamos de emociones. La necesidad de comunicar durante la interacción social que culmina con el impacto que produce en el espectador, ¿no? Esto de que el espectador se tiene que emocionar, se tiene que identificar, para que pueda ser, dirían los griegos, una catarsis, ¿no? Para que pueda producirse el efecto catártico, digamos, ¿no? Eh, Arte es la creación de un objeto estético como resultado de un trabajo realizado conforme a unos preceptos y unas reglas. No todos los creadores son artistas. Hay que distinguir entonces entre actividad creadora entre actividad creadora y actividad artística, entre creador y artista, ¿no? Según Greenberg, dos tipos diferentes de capacidad creativa existen. La común a todos los individuos, que es patrimonio de la condición humana, y la de aquellos seres excepcionales, genios, que se distinguen del resto de la población. Eso ya para mí es un poco más discutible. Habría que ver si existe tal excepción, si existen tales genios. Yo no sé qué opina Paola al respecto. Yo creo que ahí hay algo de mito, que ahí hay algo de leyenda, que eso es desconocer. Acá vamos a polemizar con la definición de Greenberg. Desde mi punto de vista, por mucho talento que haya, si una persona no hace un esfuerzo, un laburo, si el guitarrista no se sienta a tocar la guitarra todos los días, si el escritor no se sienta a escribir todos los días y a corregir y a corregir y a corregir y a corregir, como decía en una charla hace poco Mauricio Cartún, un gran dramaturgo acá de Buenos Aires, de Argentina, que dio una charla que se llamó Fracasa de nuevo, fracasa mejor, haciendo referencia a la famosa frase de Beckett. Él decía, cada un libro publicado hay 30, 40 libros sin publicar, o sea, no existe para mí esta cosa de la excepción, ¿no? Del iluminado, ¿no? Como que el artista como que tiene un contacto directo con Dios, digamos, ¿no? En fin, sí, Paula, creo que ibas a agregar algo a este respecto. ¿Qué pensás vos? Bueno, yo pienso que por supuesto se requiere de un trabajo, el artista está con mucha energía, como decía Freud, como
como viste con grandes montos de afecto, ¿no? Su actividad, como el niño, su jugar, Sí, y esto es indispensable pues en el proceso creativo, ¿verdad? Pero creo que hay unos seres humanos que quizás sí tienen el camino un poquito más fácil, al menos al inicio, que tienen algunas habilidades, no sé, más desarrolladas o un talento. Yo no sé si se podría hablar de talento, por ejemplo, los niños sí, que oído absoluto, pensar, por ejemplo, Bobby Fischer en el ajedrez, ¿no? Desde niño, eh, como esta inteligencia, ¿no? Y cómo jugaba y le ganaba a todos los adultos, jugando con 10 adultos al tiempo. Bueno, creo que en estos casos muy específicos sí se podría hablar de un exacto. talento, pero claro que hace falta cultivarlo, ¿no? Si digamos, él tuviera como esta habilidad para el ajedrez, Sí, pero no hace absolutamente nada con ello, pues nunca hubiéramos conocido a Bobby Fischer, ¿verdad? claro, 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 claro. Ese es el punto justamente al que apuntaba, ¿no? O sea, no alcanza, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que no haya alguna precondición misteriosa, ¿no? Que habría que ver cómo la definimos, ¿no? O sea, ese talento, esa virtud, qué sé yo, puede ser que haya una transmisión de inconsciente a inconsciente, qué sé yo. Pero bueno, el tema es qué hace el sujeto con eso también, ¿no? Porque si el sujeto no hace nada, es lo mismo que nada, justamente, ¿no? Tiene que hacer algo con eso. Ahí Eh, disculpa Luis, no te estamos viendo, la cámara ah, está apagada. ahí, perdón, ahí me fijo. Deme un segundito que estaba buscando algo en un libro que se relaciona con esto. Eh, mm, eh, mm, a ver qué pasó con la cámara. Ah, no está saliendo. Ah, ahí está. Bueno, polemizábamos con Greenberg. Desde el punto de vista psicoanalítico, sigo leyendo un poquito más lo que dice Teresa Calisti en este libro. La creación, como el sueño y el duelo, implica un trabajo psíquico. Sueño, duelo y creación son fases de crisis para el aparato psíquico. El trabajo de creación, como el de duelo, tiene que enfrentarse con la falta, la pérdida, el exilio, el dolor. Según Melanie Klein, el artista se sumerge en un trabajo de duelo al iniciar cada obra. Desde la corriente kleiniana podemos pensar la inspiración como un proceso en el que se pone en primer lugar en marcha la regresión, se busca en el inconsciente algo y después se emerge, ¿no? Está como esta idea del inconsciente como algo en lo que se bucea, como algo profundo, una concepción particular que tiene el kleinianismo de lo que es el inconsciente. Con Lacan no pensamos que el inconsciente sea algo profundo, pero bueno, estamos haciendo como un recorrido por lo que han dicho distintos autores psicoanalíticos respecto del arte y la creación. Semejante al sueño, se compara con el éxtasis de los místicos. La inspiración es semejante al trabajo del sueño. Después, en un segundo momento, aparece, porque acá estamos hablando de las dos grandes etapas en el proceso creador, ¿no? La inspiración y después la elaboración. Requiere ya la intervención de la conciencia para el kleinismo. Una vez finalizado el duelo, debe dejarse partir al objeto, renunciar a él. El artista debe lanzar al mundo su obra. Ahí se produce una reaparición del vacío, angustia, y bueno, nuevamente renace el impulso creador. El ciclo se renueva. Después va a venir otra vez la inspiración, es decir, la regresión al inconsciente, etc. No hay un proceso creativo único como verdadero y absoluto. Para cada creador el proceso difiere. Hay diversos caminos y métodos. Esto me parece interesante, ¿no? Prestar atención al estilo, a la singularidad. La nueva obra lucha entre la libertad del sujeto
y la naturaleza representada por toda la tradición, entre la creación personal y la búsqueda de una experiencia universal. Es decir, entre lo que a mí me sale producir y producir un efecto en los otros para que eso sea sancionado como algo, porque yo creo que, los que definen a una obra como obra de arte, me parece que el público es fundamental, digamos, el otro, decimos los analistas, ¿no? El otro con mayúsculas, ¿no? Como que ese es el que sanciona, ¿no? Bueno, esto es una pintura, esto es una escultura. Además, para pensar la sublimación, sí o sí tiene que pasar por el otro, ¿no? Lo que se crea. Em, Bueno, esto lo vieron en la clase, en el encuentro pasado. La poesía como el sueño diurno es la continuación y el sustituto de los juegos infantiles, esto que plantea Freud en El poeta y los sueños diurnos. Em, Volviendo sobre Melanie Klein, ella introduce el concepto de reparación. La creatividad estaría ligada a un acto de reparación, de reconstrucción del objeto bueno en el interior de uno mismo. Eh, y después, bueno, hay referencias a otros autores post-freudianos, pero no nos vamos a meter mucho con ellos. Solamente con Winnicott, que me parece un autor interesante. Él dice, Winnicott sobre el arte a partir de los objetos y fenómenos transicionales, en realidad y juego, habla del vivir creador. Cuando se pierde la expresión creadora, desaparece el sentimiento de una vida real y significativa. Plantea dos formas de vivir Winnicott. La acatadora, que nosotros asociaríamos más a la cultura de la mortificación, al super yo, a la demanda, esto de vivir sometido a los mandatos, a los ideales, y por otro lado el vivir en forma creadora, que sería algo que estaría mucho más relacionado con el deseo, con el estilo, con la singularidad, con la creación, justamente, bueno, con ir más allá justamente de la demanda, con una cierta desobediencia, podríamos decir, ¿no? O sea, con una posición, lo que efectivamente entendemos los analistas como una posición subjetiva, ¿no? Como algo que no está totalmente sometido a la demanda, al imperativo, al mandato, algo que tiene más que ver con lo instituyente que con lo instituido, con lo irreverente, con lo subversivo. Este es un término que para nosotros del psicoanálisis es muy importante, ¿no? Esto el sujeto es algo subversivo. La obra de arte podría ser considerada como un objeto transicional, externo al yo, que cumple una función reconfortante para éste y le genera placer. Pero además, ¿no? Yo agrego, eh, el objeto transicional es lo que le posibilita de alguna manera al sujeto ir tolerando la frustración de la demanda e ir simbolizando algo de la castración, algo de la falta, ¿no? Que es lo que a su vez le va a permitir pasar de lo más endogámico, incestuoso, familiar, a lo más exogámico, no familiar y no incestuoso. Algunas palabras más sobre el arte para el psicoanálisis antes de meternos con los sueños y el proceso creativo propiamente dicho. En el arte, según Lacan, este autor que se llama François Renaud plantea algunas cuestiones interesantes sobre cómo Lacan piensa el arte, va haciendo como un recorrido. Este texto lo tengo en PDF, después si querés, Nancy, te lo podemos pasar, si te interesa leerlo. Volviendo un poco sobre lo que decíamos del psicoanálisis aplicado y demás. François Renal dice, bueno, no existe el psicoanálisis aplicado a las obras de arte. El psicoanálisis solo se aplica en sentido propio como tratamiento y por lo tanto a un sujeto que habla y oye. El artista siempre le lleva la delantera al psicoanalista y no tiene por qué hacer de psicólogo donde el artista le desbroza el camino. El psicoanálisis puede, sin embargo,
penetrar un poco en el proceso de creación y mucho en la psicología del artista. Es lo que hace con Leonardo da Vinci Freud. Ahora, Lacan no aplica el psicoanálisis al arte ni al artista, sino que aplica el arte al psicoanálisis, pensando que el artista precede al psicólogo. Su arte permite hacer avanzar la teoría psicoanalítica. Eso no impide en absoluto un diagnóstico clínico, por ejemplo, sobre el autor, sobre su posición subjetiva, al menos por alusión, dice François Renaud. Y un poco más abajo, siempre haciendo el análisis del punto de vista lacaniano sobre el proceso creativo y la obra de arte, este autor plantea: si el arte organiza la obra en torno al agujero, procediendo mediante la represión, podemos concebir que el psicoanálisis aplicado según Freud intenta hacer sobresalir un retorno de lo reprimido en la obra o en el artista. Eso es lo que intentó Freud con respecto a Da Vinci. Pero no parece que haya en Lacan el propósito de percibir lo que el artista o la obra reprimen, sino más bien que la obra y el artista interpretados hacen percibir lo que la teoría desconocía. Esto es interesante, ¿no? Lo vuelvo a repetir. No parece que haya en Lacan el propósito de percibir lo que el artista o la obra reprimen, sino más bien que la obra y el artista interpretados hacen percibir lo que la teoría desconocía. La obra va incluso al encuentro del psicoanálisis aplicado, de manera siempre espontánea, para hacerle tomar conciencia de sus eventuales prejuicios, y el teórico del análisis recibe de la obra de arte, podríamos decir, su mensaje en forma invertida. La teoría de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, especialmente de la pulsión, no puede prescindir de saber qué es un cuadro. La ética del psicoanálisis no puede prescindir de lo trágico. El arte, pues, no se contenta con adornar, con ilustrar, sino que realmente organiza. El arte que incluya el psicoanálisis, si es que el psicoanálisis, perdón, el arte que incluya el psicoanálisis, si es el que organiza el agujero de la cosa, cómo procede en su detalle. El agujero de la cosa es el que organiza el arte. Esta es una tesis de Lacan. O sea, el arte, no sé, no recuerdo si estuvieron hablando un poco de esto el encuentro pasado, pero para Lacan, el arte se organiza en torno a un vacío. Lacan pone mucho el énfasis en esto de el arte en relación a un vacío. Me parece que es bastante importante subrayar esto, ¿no? En el seminario 7 de la ética del psicoanálisis habla de la sublimación, la importancia que tiene el vacío para la sublimación, ese vacío que está representado por Das Ding, por la cosa, ¿no? Sublimar es elevar un objeto a la dignidad de la cosa, llega a decir Lacan, da una definición de esas características. En la recopilación bibliográfica que estuvimos haciendo, rescatamos una tesis que se llama La creación artística como tratamiento de lo traumático, de Joaquín Carrasco. Es la tesis de maestría en clínica psicoanalítica de la Universidad de San Martín, que obviamente es un título académico porque no existe el título de psicoanalista, mucho menos va a existir el título de magíster en psicoanálisis, a no ser que lo pensemos, ¿no?, como algo académico. Hecha esa aclaración, sí. Un segundito antes de continuar, cuando decías elevar el objeto imaginario a la dignidad de la cosa. Esto lo retoma Nacio también, dice, quiere decir, pues, en nuestra opinión, que la obra de arte, el objeto, ha logrado desencadenar en el espectador su propio impulso creador, es lo que veníamos hablando con la sublimación, y dice, cuando un objeto es capaz de despertar en el otro una pasión creadora, ese objeto lo llamaremos la cosa. Una obra no puede calificarse de sublimada si no desencadena en el espectador el mismo impulso creador que llevó al artista a producirla, ¿no? Entonces nos dice, en realidad la sublimación es siempre una transmisión. El artista transmite al espectador el impulso creador que lo anima, ¿sí? Y dice, pues bien, para que el espectador pueda absorber este impulso, es necesario además que esté interiormente disponible, que se deje penetrar y fecundar por la fuerza que emana de la obra.
Sí, eso me parecía interesante porque tiene que ver con eso que dice Lacan y que muchas veces no se comprende, ¿no? Como que hay cosas que dice que uno queda ahí como con la dudita. Muy bueno, interesante, me gustó. Eh, sí, sí, Lacan apelaba mucho a los aforismos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay que hacer una lectura, ¿no?, de esos aforismos lacanianos. De hecho, creo que salió un libro ahora para estos días que se llama así, Aforismos lacanianos. Bueno, en esta tesis de Joaquín Carrasco, en la parte que aborda el proceso creativo, justamente él se mete con esto que es el arte como organización alrededor de un vacío, ¿no? Es decir, los aportes de Lacan a la cuestión del arte a la altura del Seminario 7. La sublimación remite a la plasticidad de la economía libidinal. La libido llega a encontrar su satisfacción en objetos. ¿Cómo distinguirlos primero? Sencillamente, masivamente, y a decir verdad, no sin dejar de abrir un campo de infinita perplejidad, los distingue como objetos socialmente valorados, objetos que el grupo puede aprobar en la medida en que son objetos de utilidad pública. La posibilidad de sublimación es definida de este modo. Acá está citando a Lacan en ese seminario, el 7. La sublimación se presenta, ahora está hablando Carrasco, entonces como una satisfacción directa, que se relaciona estrechamente con la valoración social, el reconocimiento o valor que entrega un otro con mayúsculas al objeto producido. Y más adelante Lacan agrega, en lo concerniente a lo que se puede llamar producción artística y que paradojalmente fue promovido por Freud, y es esto realmente lo que sorprende a los autores, a saber, el reconocimiento social, ¿no? O sea, está muy puesto el énfasis en el lugar del otro con mayúsculas, a esta altura del seminario de Lacan. No podemos separar la sublimación del efecto que tiene a nivel social, en tanto productos que se inscriben en una cultura. Lacan señala que estas elaboraciones imaginarias y culturales permiten engañarse sobre Tasdin. Este efecto de engañar al sujeto por medio del imaginario es compartido con el fantasma. La creación artística es una de las posibles derivas de la sublimación, pero no es la única. Y un poco más abajo establece que no se trata de un retorno de lo reprimido, como planteaba François Renat, que de alguna manera dice Freud, sino de un modo posible de satisfacción de la pulsión. Estamos hablando de la sublimación, lo cual conlleva la idea de que la pulsión puede encontrar su meta en algo diferente, sin la operación de sustitución significante que implica el síntoma. Ahí hay una diferencia con el síntoma, ¿no? Claro, porque en Freud la sublimación es un destino pulsional sin represión, porque si la pulsión se reprime, lo que retorna después, en tanto la represión fracasa, es el síntoma. Retorna esa misma pulsión en forma desfigurada bajo el rostro del síntoma. La sublimación sería un modo de acceder a una cierta satisfacción pulsional, pero mediante un desvío en la meta y sin pasar por la represión. La sublimación eleva a un objeto a la dignidad de la cosa. La creación del objeto permite no evitar la cosa, sino representarla. Es decir, que hay una relación entre la creación artística y el trauma. Después hay una referencia a Joyce, que esto quizá convenga dejarlo más para el encuentro que viene, me parece, porque se mete con la noción lacaniana de síntoma. Sí, vamos, si quieres, Luis, como ir introduciendo el tema de los sueños, Sí, sí. para enfocarnos en el tema de hoy de los sueños y el proceso creativo, y más bien lo que tiene que ver con el síntoma, con la obra de arte, ya lo Dejarlo dejamos para para el el tercer tercero. encuentro. Perfecto. Bueno. Me parece que está muy bien. Hay un libro que estuvimos
bueno, este lo estuve trabajando yo en realidad, que es del grupo de psicoanálisis español, que creo que igual está fundado por un argentino, Grupo Cero. El libro se llama La histeria y los sueños, de María Chévez, donde en la segunda mitad del libro, cuando va más allá de los aspectos psicopatológicos, del caso Dora, se mete con el tema del sueño y también se mete con el tema del arte, ¿no? Se mete con ambas cuestiones. Voy a leer algunas cositas de acá, que me parece que están buenos, los planteos de esta autora respecto de esta articulación que se nos ocurrió hacer para este segundo encuentro entre los sueños y el proceso creativo. Bueno, los sueños para el psicoanálisis son fundamentales. Freud decía, los sueños son la vía fundamental, la vía regia, la puerta de entrada principal de acceso al inconsciente, ¿no? De hecho, una de las obras más importantes del pensamiento freudiano es la interpretación de los sueños, la Troidoitum. Allí Freud establece una gran cantidad de cuestiones, pero nos da una muestra del método psicoanalítico, de la interpretación. ¿Qué más? Freud establece que todo sueño es un cumplimiento de deseos. Freud nos habla de las leyes del inconsciente, la condensación y el desplazamiento, como interviniendo, que también son las leyes del retorno de aquello que fue reprimido, ¿no? Lo metafórico y lo metonímico en el pensamiento lacaniano. Entonces yo decía, bueno, todo sueño es un cumplimiento de deseos, pero en los sueños hay un contenido latente y un contenido manifiesto, que me parece que esa es una diferencia interesante establecer. Eh, porque bueno, hay como algo más explícito y hay algo más real, digamos, ¿no? O sea, hay algo más... se le dio vuelta la cara. Luis Javier, se te están viendo las medias. Me distraje, me distraje. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Fue como un lapso. No te vayas, volvé. Fue gracioso, fue gracioso. Eh, Puede pasar, puede pasar. Acá en Argentina hubo un diputado que le pasó algo mucho peor en un Zoom, así que esto no se queda. A mí no me sale, pero de todas maneras enviamos la grabación a las personas que no se pudieron conectar, a los participantes que se inscribieron. Bueno, por acá apareció de nuevo. Y bueno, lo enviamos luego para que todos lo tengan completo. Bien. El trabajo del sueño consiste en la desfiguración onírica, ¿no? Yo en este punto considero que el trabajo del artista podríamos decir que consiste en la desfiguración plástica, ¿no? De hecho, no sé si ustedes recuerdan, en la interpretación de los sueños, Freud habla de la condensación, del desplazamiento, pero también habla del cuidado de la figurabilidad, que es como una tercera función, en donde de alguna manera el inconsciente, nos dice Freud, va a buscar la manera de plasmar de la mejor manera, visualmente hablando, los pensamientos inconscientes, ¿no? Entonces, para representar a un ricachón, a un burgués, a alguien de clase alta, en el sueño va a aparecer en una torre, por ejemplo, ¿no? Eso hay que interpretarlo como que se trata de alguien, bueno, de clase elevada, de clase alta, ¿no? Entonces, siempre va a buscar la mejor manera de poner en imágenes los pensamientos, ¿no? Al costo de brindarnos un producto bastante surrealista, ¿no? Porque los sueños a veces tienen un contenido psicodélico, alucinógeno importante, digamos, ¿no? O sea, pero bueno,
yo decía, si el trabajo del sueño consiste en la desfiguración onírica, el trabajo del artista, lo voy a formular en términos de una pregunta, ¿no consistirá acaso en la desfiguración plástica, en la desfiguración poética, ¿no? Porque yo creo que, bueno, que a través del arte, la subjetividad creadora saca algo, ¿no? De lo que tiene que ver con su inconsciente, pero no sale en bruto eso, digamos, no es el inconsciente en bruto, sino que es una formación del inconsciente más. ¿Por qué no pensarlo así, no? Aunque en el tercer encuentro vamos a ver las diferencias con el síntoma, ¿por qué no pensar que la creación artística es una formación del inconsciente más? ¿Por qué no? O al menos, ¿por qué no tener en cuenta que intervienen procesos inconscientes en la creación artística? Para nosotros desde el psicoanálisis es impensable la creación artística sin la incidencia del inconsciente, sin la incidencia de las fantasías, sin la incidencia de la pulsión, del deseo. Para Freud, no nos olvidemos que el deseo es el motor del aparato anímico. El aparato anímico para Freud está movido por el deseo. Freud tuvo una teoría a la altura de la interpretación de los sueños, que es que hay un preconsciente, por un lado, que se rige por las representaciones palabra, por el proceso secundario, de alguna manera por el principio que podríamos llamar de realidad, en oposición a el inconsciente, que se rige por el proceso primario, por la representación cosa, ¿no? Ese principio de placer, nos dice Freud, que ha dejado la experiencia primitiva de satisfacción, que nosotros consideramos que es mítica, allí donde se pierde el objeto del deseo para siempre, ¿no? Que de alguna manera ese principio de placer que va a buscar todo el tiempo la identidad de percepción, podemos considerar de alguna manera, ¿no?, que así como el sueño establece un camino regresivo en ese famoso esquema del peine, ¿no?, que va, ¿no?, a recatectizar la huella que dejó el objeto perdido y se produce la alucinación, ¿por qué no pensar que a través del proceso creativo el artista busca algo de eso también, ¿no? Busca algo de esa cosa primordial, esa madre, si quieren llamar inclusive esa madre fálica, ¿por qué no? Algo de ese gran otro, o ese objeto del deseo perdido, como que apunta a algo de eso, ¿no? De una manera, vamos a decir, no incestuosa, no gozosa en términos aplastantes, ¿no?, sino de una manera sublimada, de una manera interdicta por la prohibición del incesto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende más o menos el planteo que estoy haciendo? No sé si tienen algún comentario en este sentido. Yo quería agregar algo. Hay una canción que me gusta mucho de Serrat que se Sí, llama Fiesta y me parece que es una linda metáfora para ilustrar también esto, sí, cómo opera el principio del placer, el principio de realidad y sobre todo sí, sobre el sueño, porque tiene que ver justamente, sí, bueno, si lo pensamos como una metáfora del sueño, del trabajo del exacto. sueño. Entonces dice Serrat, vamos subiendo la cuesta que arriba en mi calle se vistió de fiesta. O sea, arriba en mi calle, ¿no? Como en nuestra psique, podríamos pensarlo. Claro, Dice, ahí digamos que está, ¿no?, rigiendo el principio del placer. Cuando nos dormimos, cuando bajan las censuras y digamos que esas pulsiones eh, comienzan como a salir un poco más. Entonces, hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano, sin importarles la facha, ¿no? Cuando estamos durmiendo y bueno, sale todo esto. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando una muchacha. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el Señor cura sus misas, ¿no? Eso sería ya como al despertar
ya cuando se establece nuevamente el principio de realidad, ¿no? Las censuras también, y bueno, como que cada uno vuelve a su función. Pero dice, se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual, ¿no? Como que en los sueños tenemos esta posibilidad también de ser tantas cosas, ¿no? Y como lo permite el sueño, como una vivencia real, alucinada, sin el peligro, digamos, de actuar esto mismo digamos, en la realidad efectiva, ¿no? Nuestras extremidades están completamente dormidas y digamos que el yo hace una concesión con estas instancias nuestras de, bueno, baja la censura, puedo obtener una ganancia de placer sin el peligro de realizarlo, bueno, digamos en la realidad efectiva, ¿no? Sin tener que hacerlo en la realidad efectiva. Entonces, nada, me parece una linda metáfora. Quería compartirlo así como un breve paréntesis. Buenísimo, me gustó mucho. ¿Cómo se llama el poema, Paula, que leíste? Es una canción de Serrat, Ah, se llama. perdón. Pero sí, es un poema también. Esa es otra cosa a la que quería hacer referencia, como que también encontramos mucha poesía en la música, ¿verdad? Sí. Mucha poesía en la música y también a veces mucha música en el poema, ¿no? Hay poemas que son muy musicales. Quería redondear un poco esta idea del trabajo del sueño y del trabajo del artista en un capítulo del libro ¿Qué es el inconsciente? Editorial Mármol Izquierdo. Vanina Kalniker, en el capítulo que se llama El arte y los sueños, justamente plantea lo siguiente, ¿no? Bueno, en este trabajo tengo como objetivo desarrollar la analogía entre el sueño y la pintura, teniendo como hipótesis que en ambos se descubriría un saber, el saber inconsciente, el mismo que interpretamos en un análisis. Eh, Hay una referencia al seminario 11 de Lacan, donde lo que plantea Lacan allí, en el campo del sueño, dice Lacan, a las imágenes las caracteriza el hecho de que eso muestra, una vez más, se demuestra alguna forma de deslizamiento del sujeto. Deslizamiento significante, agrega Vanina Kalniker, en tanto texto del sueño, texto de la obra. Y un poco más abajo, esta psicoanalista nos dice, se puede pensar el trabajo del artista como análogo al trabajo del sueño, en el sentido de transponer sus pensamientos latentes en imágenes. O sea, dice con palabras más sencillas esto que estaba tratando de decir yo, que me enrosqué, hice como un nudo, me tropecé, me volví a levantar. Ella lo dijo de una manera más simple. Así que lo voy a leer una vez más. Se puede pensar el trabajo del artista como análogo al trabajo del sueño en el sentido de transponer sus pensamientos latentes en imágenes. Y cita a Feyerabend en Psicología del Artista, quien sostiene que toda creación artista involucra el descubrimiento y la perpetuación de un objeto simbólicamente significativo. Podemos pensar en las operaciones del trabajo del sueño como operando en el arte, en el sentido en que muchas veces el artista le aparece como ajeno e incomprensible su propio trabajo. Cuando Freud toma el método de la interpretación de los sueños de los profanos, que consiste en tratar al sueño como una escritura cifrada, lo esencial es que no se dirige a la totalidad del relato del sueño, sino a cada uno de los fragmentos por sí mismos. La clave sería pedirle asociaciones al soñante en relación a los elementos del sueño. De la misma forma que se trata el síntoma, y así podría suceder, ¿por qué no?, con la obra de arte, ¿no? O sea, viene Serrat a nuestro consultorio, ¿no? Llega un día, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué tal, Paola? Escribí una canción, te la puedo cantar, un privilegio, ¿no? Atender a Serrat y que te cante en tu consultorio, pero bueno, imaginémonos. ¿Por qué no? ¿En qué consistiría el análisis psicoanalítico de la canción?
bueno, vos no te podrías poner a decir, ahí quisiste decir esto, ahí quisiste decir lo otro, eso sería hacer psicoanálisis aplicado. Pero sí se podría preguntarle al paciente, en este caso a Juan Manuel, bueno, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina de esta frase? ¿Qué asocia él con los fragmentos del poema, ¿no? La elaboración artística, al igual que el sueño, modifica las fantasías reprimidas para que puedan eludir la vigilancia del superyo, dando lugar tanto a la pulsión de vida, es decir, del deseo, como de muerte, es decir, algo del goce. La elaboración artística fracasaría, esto me parece importante, cuando la censura del superyo es rigurosa, de modo que la desfiguración es extrema, y así la obra queda privada de significación simbólica para el receptor. O sea, el receptor no llega a identificarse con el producto, ¿no? Como que el producto resulta pobre, desabrido, poco emotivo, poco eficaz. Pero también habría un fracaso de la censura, en tanto el superyo del artista es débil y sus impulsos son expresados con un mínimo artificio, ¿no? Es decir, cuando se produce ese efecto ya obsceno, ¿no? O sea, en el sentido de decir, no, esto es muy explícito, esto ya es muy brutal, ya no hay metáfora acá, ya me Como parece muy... el reggaetón, ¿no? Cualquier parecido con la realidad actual. Bueno, eso estaría bueno pensarlo también, ¿no? Como esas letras, lo que dicen las letras en las canciones de reggaetón, bueno, ahí no habría como mucho trabajo, ¿no? De la sublimación, pero aún así el espectador se identifica con ello, ¿no? Miren como la repercusión que tiene, está como interesante también pensarlo desde ahí. Claro, claro, ¿qué pasa cuando algo del velo se cae, ¿no? Cuando aparece la cosa, lo real, el objeto demasiado, se presentifica muy explícitamente, muy burdamente, que puede ser el efecto, el caso de esta música, también puede ser el death metal, o sea, en las líricas del death metal, del metal extremo, ¿no? También hablan de violaciones, torturas, descuartizamientos. Y también, bueno, un poco, digamos, los medios de comunicación en la época contemporánea juegan todo el tiempo con esta falta de velo, ¿no? Este punto nos llevaría a interrogar un poco la época, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con la poesía en una época que goza de la falta de velo, ¿no? ¿Qué lugar para la poesía, para el psicoanálisis, para el amor, para el deseo, para la sublimación, para el lazo social, en una época tan entregada al goce sin velo, al goce directo de la cosa, ¿no? O sea, porque si fuese el death metal y el reggaetón nada más, pero esto es cotidiano, ¿no? Salen series de Y asesinos seriales. las redes sociales también es una intimidad expuesta, es como que cada vez es menos privado, ¿no? Las personas suben historias de lo que comen, de lo que hacen a lo largo del día, ¿no? Está como ese acceso, como esa ventana abierta a la privacidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Esta sociedad de la transparencia, diría Byung-Chul Han, que lo que termina produciendo es un efecto más oscuro, paradójicamente, en lugar de introducir mayor claridad en los vínculos, muchas veces produce mayor opacidad. Una de las diferencias fundamentales, dice esta autora que estaba leyendo, entre Lacan y Klein respecto del concepto de sublimación, es que ambos acuerdan en que el vacío tiene una función central, pero la función no es igual. Para Lacan procede de lo simbólico, como producto significante, significante que crea la falta. El vacío designa el lugar del significante de la castración, del falo. El falo designa un goce sexual radicalmente forcluido, dice Lacan en el seminario. Ah, no, perdón, esto es Juan Carlos Cosentino en Angustia, Fobia y Despertar. Entonces no se trata de destruir o restaurar el objeto como es en Klein. En el seminario 14 de la lógica del fantasma, Lacan dice que el artista parte de la falta y con ayuda de esta construye su obra, que es siempre la reproducción de esa falta. Esto implica en el interior del acto una repetición. Repito la cita de Lacan en el seminario de la lógica del fantasma, el seminario 14,
El artista parte de la falta y con ayuda de esta construye su obra, que es siempre la reproducción de esa falta. Esto implica en el interior del acto una repetición. La autora establece que, de ese modo, la sublimación queda del lado de la creación, en diferenciación con la teoría de Klein, la que hace referencia a la reparación o restauración. O sea, para Lacan la sublimación crea algo nuevo, para Klein va más por el lado de reparar o restaurar. El objeto del deseo tiene en Lacan un estatuto radicalmente diferente del que se le asigna en la elaboración kleiniana. Bueno, esto quienes trabajamos del psicoanálisis lacaniano lo tenemos muy en cuenta, esta idea lacaniana. Como dice Catherine Millot en La sublimación, creación o reparación, el objeto del deseo no es el objeto pleno al que apunta el deseo de destruir o restaurar, el objeto del deseo es la causa del deseo. Lejos de ser un completamiento, el objetivo de la sublimación es la reproducción de la falta de la que procede. Por eso Lacan dice que en el interior del acto creativo hay una repetición. Hasta ahí lo que plantea esta autora, ¿no? Me parece que es importante, ¿no? Como para ir metiéndonos en esta articulación entre el proceso creativo y los sueños. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, algún comentario. Sí, esto conectado también como para hacer como complementarlo con lo que veníamos trabajando en el encuentro anterior. ¿Se acuerdan que hablábamos también de la insatisfacción de la que parte el artista con el mundo establecido, bueno, como lo conoce, ¿verdad? Hay una insatisfacción, hay una falta también que nos constituye, ¿no? Somos seres en falta y bueno, a partir de esa insatisfacción también es que el artista va a encontrarla, digamos, en su obra, ¿no? En su trabajo creativo, ¿sí? La satisfacción que no encuentra en la realidad efectiva se la va a procurar él en su trabajo creativo. Bueno, solamente quería hacer ese breve comentario por ahora. Ahí se apagó tu cámara, Luis. Sí, acá estoy, perdón. No, fui a encender un cachito la luz porque ya me estaba quedando a oscuras. ¿Se escucha? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se escucha? ¿Se entiende? ¿Está bien el audio? ¿Tienen comentarios, preguntas? ¿Se quedaron dormidos? Ay, lo que pasa es que yo estoy en una zona rural y hay como unas fiestas acá, entonces yo creo que ustedes por allá han de escuchar el cascas. No se escucha. No, uy, Sí, no, no. pero está apasionante tu tema, Luis, muy encantada. La verdad, con muchas preguntas, espero que el tiempo nos dé para hacerlas, pues quiero seguir como escuchando. Sí, 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 Bueno, sí. Tenemos aquí tiempo, tenemos seguimos, tiempo. aquí seguimos otra media horita. Ahora sí me voy a meter con el libro de María Chévez, Trabajo creativo y sexualidad. El trabajo, sí, Ahí nos escuchó ¿querías hacer Luis una Javier. pregunta, Javier? No, No, no está funcionando el micrófono, me parece. sí, tal vez. Simplemente firmado que se escucha y se ve muy bien. Ah, Ah, bueno, perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias. gracias. Es importante eso porque me pasó hace unos meses atrás que estuve 2 horas hablando y después cuando escuché la grabación, Nada, uy, nada, no. el audio malísimo, pero bueno, puede fallar. Pero bueno, El, vamos bien. trabajo Decía el creativo y borracho. sexualidad. El trabajo creativo produce la obra y el goce. Poesía y psicoanálisis hablan de las relaciones que funda la palabra. El campo del psicoanálisis es el destello, allí donde se produce el acontecimiento. Ese campo es la poesía. Desalienar es extraer, quitar lo que dentro de él, el sujeto, trabaja para el otro.
Borges decía, me pesan las dos cosas, hay pensamiento y no soy yo. Petrarca, cuando dice yo soy hablado y en el hablar ha sido, o el yo es otro de Rimbaud, que dimos en denominar nuestra tópica poética, se observa un yo que es ajeno a lo que se instrumentaliza en él para la creación. En el trabajo creativo hay evidentemente proceso de trabajo y por lo tanto en la materia prima no está el producto, ¿no? O sea, ¿cómo interpreto yo estas palabras de la autora? Hace falta un laburo, hace falta un trabajo, hace falta un rodeo para producir algo, ¿no? No nos olvidemos que para Freud la fuente de las instituciones más elevadas de la sociedad, de sus grandes monumentos, de sus grandes personalidades, de la música sinfónica, de las iglesias, de los mejores arquitectos de la humanidad, la fuente de todo eso para el psicoanálisis es pulsional, es la sexualidad. Obviamente sometido a una serie de operaciones complejas, críticas, simbólicas, no en estado bruto, no en estado puro, eso está claro, ¿no? El riesgo es combinar lo que aún no es combinable. La materia prima está en la música, la poesía, la pintura, las artes, que son sistemas significantes con una ley como sistemas. El signo es arbitrario, cualquier elemento del sistema se puede combinar con cualquier otro elemento del sistema, como en el inconsciente, ¿no? Acá hay una comparación interesante. Freud dice que la energía de la creación no es sublimación, ¿no? Ahí ya aparece una diferencia, ¿no? Que esta es una diferencia que habría que ver, yo creo que habría que verla, porque para muchos autores creación y sublimación no es exactamente lo mismo, ¿no? Esa es una diferencia que tendríamos que precisar. El creador transita lugares desconocidos para sí mismo. Debe tratarse de una sexualidad que no dependa de los modelos ideológicos del Estado. Es decir, de la demanda, del otro con mayúsculas. Ya que mencioné la diferencia entre sublimación y creación, no sé si Nacio en ese libro que vos estuviste laburando, Paola plantea algo en este sentido, la diferencia entre creación y sublimación. Pero bueno, acá en este libro, Arte, Psicoanálisis y Salud Mental, de Goicoechea, Fortuny, Ángeles Cela, Cebolla Layeras y Calisti, justamente Fortuny dedica un capítulo que se llama así, Más allá de la sublimación, la creación, donde plantea como unas diferencias entre ambos conceptos. La noción de sublimación, esto que ya vimos, hace referencia a una dimensión social. La dimensión social introduce la conquista cultural que para Freud es tanto de la humanidad como la que se repite en cada uno de nosotros y por lo tanto atañe al concepto de sublimación. Sabemos que la sublimación es el proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad. Y que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual, la actividad artística y la investigación intelectual. Se dice que la pulsión se sublima en la medida en que es derivada hacia un nuevo fin no sexual y apunta hacia objetos socialmente valorados. Este elemento de la valoración social es intrínseco al proceso cultural. La sublimación resulta ser un tema que le pertenece a la antropología psicoanalítica y que requiere una puesta en perspectiva antropológica. Pero bueno, después está el concepto de creación. Octavio Fernández. En el encuentro pasado, ¿se acuerdan? Hablábamos de Poirot, de cómo él decía que el poeta
crea el poema y se crea a sí mismo en el poema, ¿no? No a partir de nada, sino a partir de sí mismo. Y veíamos este término recrearse, ¿no? Que les decía que me gustaba por su doble acepción de crearse a sí mismo nuevamente, pero también de recrearse, lo que tiene que ver con la ganancia de placer o la satisfacción. Exactamente. La autora cita a Octavio Fernández Mouján en La creación como cura. En ese texto nos dice ella que Fernández Mouján va a ir más allá del inconsciente dinámico al decir que la creación se caracteriza por el pasaje del inconsciente dinámico al inconsciente cultural. Sí. Ah, no, pensé que querían hacer una pregunta. Y en este mismo texto, la autora, además de diferenciar entre sublimación y creación, que de todas maneras no es tan clara la diferencia por lo que estamos leyendo, sí va a ser una diferencia a mi gusto más clara entre creación y creatividad. Que esa sí me parece que es una diferencia interesante, ¿no? Hace un cuadrito donde establece respecto de la creación, desde lo fenomenológico, la creación plantea una dimensión universal colectiva, la creatividad una dimensión individual. La creación se asocia más a la psicología de las masas, la creatividad más a la psicología del yo. La creación utiliza símbolos universales, la creatividad utiliza símbolos personales. El sujeto artista es mediador y medium, el sujeto creativo es reparador. Siempre estamos en el post-freudismo, ¿no? Esto no es Lacan, eso está bastante claro, ¿no? Y la diferencia entre creación y creatividad desde el punto de vista metapsicológico, la creación está ligada al concepto de neosublimación, lo nuevo que surge ex nihilo. La creatividad está ligada al concepto de sublimación, en tanto ligadura con lo traumático. La creación sería un movimiento profundo e intenso, la creatividad sería un movimiento no tan regresivo. Atraviesa la creación el umbral del inconsciente en términos metapsicológicos. La creatividad no supera ese umbral, se queda en el inconsciente freudiano, dinámico y reprimido. En cuanto a la creación, desde el punto de vista metapsicológico, en términos de la cura, aparece lo nuevo, un nuevo acto psíquico, y se pone en juego toda la personalidad del artista. Y en cuanto a la creatividad, no está en juego toda la personalidad del artista, y desde la cura sugiere, en cambio, un cambio, libidinal hacia objetos más aceptables. Son diferencias, ¿no? Son posturas teóricas, clínicas, para pensar conceptos que a veces se tienden a pensar exactamente igual y quizás no sean el mismo concepto, ¿no? O también el mismo concepto, distintos autores lo piensan de una manera diferente. Creatividad, sublimación y creación. ¿Son lo mismo? Bueno, para algunos autores sí, para otros autores no. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, dijimos seguir una media horita más, o sea que tenemos bastante tiempo. Pueden hacer preguntas, comentarios, asociaciones libres, o sea, no es necesario que las preguntas que hagan sean mega archi elaboradas, o sea, suéltense. Estamos acá para conversar justamente. Me voy a meter con uno de los últimos autores que traje para este segundo encuentro, porque bueno, hay otros autores que van a quedar más para el tercero, que es Byung-Chul Han, en uno de sus últimos libros que se publicó por lo menos en Argentina, No Cosas, habla del olvido en las cosas del arte, donde él
habla bastante de la poesía, del poema, bueno, de esto que quisimos abordar con este ciclo junto a Paula. Byung-Chul Han va a decir, podemos leer un poema por su significado, pero no fundirnos con él. El poema tiene una dimensión sensual, corpórea, que escapa al sentido, al significado. Es precisamente el exceso del significante lo que condensa el poema en cosa. El poema como cosa se resiste a esa lectura que consume el sentido y la emoción, como en las historias de detectives o las novelas de argumento nítido. Esa lectura busca descubrir algo, es pornográfica, pero el poema rechaza cualquier satisfacción novelesca, cualquier consumo. La lectura pornográfica se opone a esa lectura erótica que se detiene en el texto como cuerpo, como cosa. Los poemas no son compatibles con nuestra época pornográfica y consumista. A esto se debe el que hoy apenas leamos poesía. Robert Walser describe el poema como un cuerpo bello, como una cosa corpórea. Y dice, estas palabras forman la piel que se estira alrededor del contenido, es decir, del cuerpo. El arte consiste no en decir palabras, sino en formar un cuerpo poema, es decir, en conseguir que las palabras solo sean el medio. Retoma la palabra Byung-Chul Han y dice, la escritura se libera así de la intención de dotar a las palabras de un significado unívoco. Esto se asocia con lo que hablábamos al principio del encuentro, en base a la pregunta que hacías, Nancy, respecto de cómo pensar lo poético en la infancia. Nosotros decíamos, bueno, quizás los niños no están tan atrapados por el significado, por lo imaginario, por el sentido, como los adultos, y en eso son más poetas que nosotros. Eh, El poema se teje con significantes liberados de la servidumbre de producir significado. El poeta no tiene ideas. Una ingenuidad mimética lo caracteriza. Se propone formar un cuerpo, una cosa con las palabras. Las palabras, como piel, no encierran un significado, sino que se estiran alrededor del cuerpo. La poesía es un acto de amor, un juego erótico con el cuerpo. O sea, acá en lo que está poniendo el énfasis Chul Han es en la materialidad del significante, diríamos, con Lacan, ¿no? O sea, Lacan decía, no soy poeta, soy poema. Para nosotros el sujeto, más que poeta, es poema también, ¿no? Es un poema, estamos estructurados como un chiste, como un poema, como un retruecano, como un aforismo. De lo que se trata en un análisis es de descubrir esa cifra que por no estar analizada, produce efectos de repetición, un significado, un sentido unívoco, único, monótono, superyoico, mortífero, ¿no? De lo que se trata en la clínica psicoanalítica es de poder darle lugar al no sentido, diríamos con un autor que se llama Eric Porge, que no es exactamente el sin sentido, ¿no? El no sentido que hace referencia a algo del objeto A, del plus de goce, pero que también es causa del deseo, ¿no? O sea, a ver, para el psicoanálisis y para la poesía, decir lo mismo de otra manera ya es decir algo nuevo. De ahí la importancia del estilo, ¿no? Porque para nosotros el sujeto del inconsciente emerge en esa pequeña traza diferencial respecto de lo, digamos, articulado articulable, que sería la demanda, ¿no? O sea, el deseo es lo que está articulado, pero no es articulable. Pero bueno, la idea es que a través del arte, ¿no? El sujeto pueda expresar algo de lo que él es como sujeto, más allá de lo que es como sujeción al significante, ¿no? O sea, que pueda parecer algo nuevo, algo otro. A eso apunta la clínica psicoanalítica, digamos, ¿no? Esto que decía Paola recién, a la recreación, esto del que el poeta cuando recrea se recrea a sí mismo. En un análisis también apuntamos a algo de eso, ¿no? Sí, en el pasado encuentro hablábamos de esa transición, de ese movimiento, de una lengua que nos viene dada hacia la creación de una propia lengua, ¿no? Como Claro. lo propio, ¿no? La creación del mundo propio.
Y bueno, eso también implica un riesgo y no es nada fácil, es todo un trabajo que se va haciendo, viendo, bueno, también como todos esos puntos ciegos que tenemos. Hay un texto de Juan José Millás, no sé si lo vieron por ahí en Ah, Instagram sí, circulando, que habla del punto ciego. Y bueno, se los quería compartir también luego del encuentro, se los envío, que me parece una linda metáfora del inconsciente también, sí, de todo eso que estábamos hablando, de cómo el inconsciente, lejos de ser eso profundo, ¿no? Que está por allá, es más bien lo que dice Miller y Lacan, de que es éximo, ¿no? Como esa tierra extranjera interior que está a la vista permanentemente, aunque no la veamos, ¿no? Como lo más visible a veces se nos escapa a la vista precisamente. sí, sí, compartilo después porque está en tu perfil de Instagram, ¿no? Lo compartiste en tu feed. Bueno, me voy a meter con el último autor que separé para para la reunión de hoy, para el encuentro de hoy. Después ya continuaríamos la próxima, a no ser bueno, que haya preguntas, comentarios, eh, algunas ideas de Néstor Bolomo en Destitución psicoanalítica, sobre arte, teoría y psicoanálisis. Me parece que venían a colación de del espíritu de este ciclo, que es tanto de arte como de psicoanálisis, pero sobre todo, bueno, de arte y psicoanálisis. Em, em, Nos van dando 10 minuticos, Luis, para que vamos bueno. cerrando y poder grabarla y poder guardar la grabación. Bueno, ya vamos finalizando. ¿Puedo preguntar algo? Claro, Bueno, claro dale. que Sí, 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 sí. De Sí, última, esto lo es dejamos que, para la próxima. Sí. mm, no sé si entendí mal. Si tú dijiste criar es crear una cosa donde no estaba. Bueno, me imagino yo Sí. hablando del asunto de la crianza en cuanto a los padres que viven hoy el asunto de la crianza como algo que es traumático, que es difícil como de, pues no sé, yo hay veces creo que incluso nuestros padres no tenían tanta dificultad en cuanto al tema de la crianza y hoy escucha mucho uno, no solo a los jóvenes, sino incluso uno. Yo por lo menos en muchas ocasiones digo, si yo hubiera estudiado psicología antes de ser mamá, seguramente no hubiese sido mamá, porque realmente el asunto de criar los hijos es un asunto también de crear, ¿no? De crear un espacio. Entonces yo me imagino cómo puede uno desde este lugar orientar a estos padres que están tan desorientados en un momento como este. Ay, no sé qué puedas comentarme, Luis, al respecto. Sí, en clínica psicoanalítica de niños se suele trabajar mucho en esto que se llama orientación a padres, pero bueno, es una etiqueta, es una formalidad, ¿no? O sea, a ver, la orientación del psicoanálisis, la ética del psicoanálisis es la ética del deseo, ¿no? Está bueno esto que decías vos, bueno, si yo hubiese estudiado psicología antes de ser madre, no sé si hubiese querido serlo. Está bueno el planteo. Eh, sí, quizá respecto de estos padres que tienen dificultades para criar a sus hijos, siempre es caso por caso, ¿no? Desde la sociología y el psicoanálisis se habla de la declinación de la función paterna como un fenómeno posmoderno a nivel general, pero después es caso por caso, ¿no? Yo interrogaría por el deseo de esos padres, ¿no? Porque muchas veces lo que uno encuentra en la clínica
es más que el deseo de ser padre o de ser madre, la demanda, el mandato, el imperativo, ¿no? Entonces después cuando se encuentran con el hijo real, ahí surge la angustia, ¿no? Porque bueno, o sea, muchas veces lo que aparece es esto, ¿no? Aparece más la demanda, el ideal, el imperativo que el deseo, ¿no? Entonces digo, bueno, no sé si la gente debería estudiar psicología antes de ser padre o madre, pero un par de sesiones con un psicoanalista para indagar hasta qué punto se trata del deseo y hasta qué punto se trata de un imperativo, me parece que no estaría nada mal. Se ahorrarían muchas cuestiones, sobre todo se le ahorrarían a ese futuro sujeto muchas cuestiones, ¿no? No solo los padres, ¿no? Sino que se le ahorrarían muchas cuestiones a ese sujeto por venir, ¿no? Despejando algo de esto, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, Nancy. Levantó la mano Luis Javier, mi tocayo. Sí, como ya estamos terminando el encuentro, me Sí, quedan... gustaría compartir con ustedes un libro que estoy leyendo de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda. Recuerden que Rosa Montero, además de ser periodista, escritora, tiene formación como psicóloga. Y ella fue diagnosticada desde muy temprana edad, a los 2 años ya estaba diagnosticada como que tuviera un trastorno mental. En ese tiempo el pediatra hablaba de una espasmofilia y le auguraba pues problemas mentales durante toda su vida. Y efectivamente ella empezó a tener alucinaciones, muchas de ellas a la medida que las fue conociendo le sirvieron para su espíritu creativo de escritora. Y en el libro, que apenas lo estoy comenzando, refiere muchos datos anecdóticos de escritores famosos, de artistas famosos como Salvador Dalí, como Vincent Van Gogh y otros muchos, entre ellos Virginia Woolf, que tuvieron alucinaciones, tuvieron enfermedad mental durante su vida y fueron grandes artistas, grandes creativos, y muchos de ellos lamentablemente también terminaron en el suicidio. Creo que para el próximo encuentro ya me haya leído el libro completamente. Es un libro de 350 páginas y pueda hacer mejores comentarios al grupo. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Sí, a mí me llamó mucho la atención el título de ese libro y estuve así de comprármelo, pero bueno, bueno, buenísimo, buenísimo, lo vamos a tener en cuenta. Así que el próximo encuentro te acabas de comprometer a hacer un comentario, Luis Javier. Claro que sí, con mucho gusto, con el mayor gusto. Y es un reto para acabar de leerlo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en realidad tendríamos que ir finalizando ya, ¿no? Estamos muy justos con el tiempo. Sí, sí, por hoy vamos dejando acá. Si queda algún comentario, si queda alguna pregunta, de todas maneras en el tercer encuentro, el próximo sábado, que estaremos hablando del síntoma y la obra de arte, también podemos responderles. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Luis. Y Gracias, Paula. listo, gracias. Nos vemos pronto. Seguimos el Muchas próximo sábado. gracias. Que estén bien, buena semana. Pueden mandarnos mail también si quieren. Bueno, Listo, muchas hasta gracias. luego. Buen día. Muchas